Vale, vamos a desgranar esto. Imaginemos esta situación, a ver si a quienes nos escuchan les suena familiar. Alguien hace todo supuestamente bien. Come exactamente las mismas raciones saludables de siempre, sale a correr los mismos kilómetros que corría a los 30 años, duerme sus horas y de repente... De repente la energía cae en picado. Exacto. La energía se desploma, el sueño se vuelve súper fragmentado y aparece una capa de grasa rebelde, muy rebelde, alrededor del abdomen que antes no estaba ahí. Hoy vamos a analizar a fondo por qué ocurre esto. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Vamos a sumergirnos en la perimenopausia y la menopausia. Y ojo, no como ese temido final de etapa del que siempre se habla en tono pesimista, sino como una de las transformaciones químicas más complejas y, bueno, fascinantes que experimenta la biología humana. Resignarse, nos estamos perdiendo el manual de instrucciones del propio cuerpo. Para este análisis hemos revisado a fondo el material de divulgadores punteros en salud y nutrición. Concretamente hemos extraído datos muy reveladores del trabajo de Marta Marcé, de Xnutrición Dietética y también de Doctor Menopausia. Sí, son fuentes maravillosas. Y la misión de este análisis de hoy es clarísima. Queremos armar un kit de herramientas basado en ciencia pura para quienes nos escuchan, para entender los cambios a partir de los 40 años. Porque queremos esquivar esa avalancha de información contradictoria que hay en Internet, que hay muchísima. Muchísima, sí. Y queremos explicar, desde la raíz celular, por qué las reglas del juego cambian de golpe y porrazo. Porque aquí está el gran clic mental. Muchas de las dietas o entrenamientos que funcionaban a las mil maravillas a los 20 o 30 años, ahora no solo son inútiles, sino que pueden ser perjudiciales. Totalmente. El error fundamental que vemos constantemente en el material de estos expertos es la idea de que el cuerpo es una simple calculadora de calorías. Si hay ganancia de peso, la respuesta instintiva de mucha gente es la restricción severa, cortar por lo sano. Comer menos y ya está, claro. Eso es. Pero para entender por qué la restricción es tan peligrosa en esta etapa, primero hay que comprender qué hacía la regla anterior. Y todo este engranaje pivota sobre un evento principal, que es la caída drástica de los estrógenos. Y la consecuencia biológica más silenciosa, pero más destructiva de esa caída, es la inflamación. Vale, detengámonos ahí, porque cuando leemos la palabra inflamación es muy fácil pensar en, no sé, comerse un buen plato de alubias y notar el estómago hinchado. O darse un golpe en la rodilla jugando al pádel y que se ponga roja y caliente. Pero las fuentes son muy claras en que no estamos hablando de eso en absoluto, ¿verdad? En absoluto no. Esa hinchazón estomacal es una cuestión de gases, de microbiota y fermentación bacteriana. Y el golpe en la rodilla es inflamación aguda, que es una respuesta de emergencia del cuerpo a un trauma muy localizado. Lo que ocurre durante la menopausia es distinto. Hablamos de una inflamación crónica de bajo grado. De bajo grado, o sea que no se nota de primeras. Claro, es que es un proceso puramente celular. Y lo que la define es que es completamente silenciosa. No genera un dolor agudo que te haga tomarte una pastilla, pero inunda el torrente sanguíneo de algo llamado citocinas inflamatorias, que son, para que nos entendamos, señales de alarma químicas. Y estas moléculas mantienen al cuerpo en un estado de sitio constante, alterando por completo cómo funcionan los órganos día tras día. A ver si lo visualizo bien para asegurar que quienes nos acompañan hoy lo vean claro. Es como si un gran edificio, que sería el cuerpo humano, tuviera un sistema central de aspersores contra incendios de última generación. Y durante décadas, esos aspersores han sido los estrógenos. Han mantenido todo fresco, controlado, apagando cualquier chispa. Me encanta esa analogía. Pero, claro, al llegar a la perimenopausia y menopausia, el sistema pierde presión. El agua deja de fluir con fuerza y de repente, sin hacer ruido, pequeños fuegos empiezan a arder por todas las habitaciones del edificio. En el sistema nervioso, en el hígado, en las paredes de los vasos sanguíneos y hasta en el tejido muscular. Es una metáfora súper precisa, porque ilustra cómo se pierde un escudo sistémico. Fíjate que históricamente se ha etiquetado los estrógenos casi en exclusiva como hormonas reproductivas, en plan, solo sirven para tener hijos. Pero en realidad su función como potentes antiinflamatorios es vital para la supervivencia diaria.
Al perderse esa presión en los aspersores que decías, la inflamación crónica empieza a secuestrar procesos químicos que antes dábamos por sentados. Y lo fascinante aquí es lo que ocurre con el triptófano. Uy, el famoso aminoácido que siempre asociamos con el buen rollo y el bienestar. Precisamente, en una situación normal, el cuerpo utiliza el triptófano como materia prima fundamental para fabricar serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la calma, de la felicidad, pero cuando hay inflamación de bajo grado, el cuerpo dice, un momento, priorizo la supervivencia. Y las citocinas inflamatorias desvían ese triptófano hacia otra ruta metabólica para fabricar compuestos puramente defensivos. Madre mía, es un secuestro químico en toda regla. Básicamente sí. La inflamación canibaliza la materia prima de la felicidad para intentar apagar esos pequeños fuegos. Así que hay menos triptófano disponible para el estado de ánimo. O sea que la bajada de ánimo o la irritabilidad tan típicas de esta etapa no son cosas de la edad o que alguien se vuelva más gruñón de repente. Es que literalmente falta el material de construcción en el cerebro. Exacto. No es algo psicológico, es fisiológico. Y lo más frustrante es el efecto dominó que esto genera, porque la cosa no acaba en estar de mal humor. Si no hay serotonina, se rompe el termostato del cuerpo. Ajá, el famoso tema de los sofocos. Las fuentes lo explican de manera impecable. Resulta que la serotonina ayuda al hipotálamo, que está en el cerebro, a regular la temperatura central. Al desplomarse los niveles de serotonina, el hipotálamo recibe señales confusas y reacciona de forma exagerada al más mínimo cambio de temperatura. Provoca una vasodilatación masiva y ¡boom! Eso es el sofoco. Una oleada de calor brutal seguida de sudor frío. Tela. Y para agravar el panorama, si no me equivoco, la serotonina también es la molécula precursora de la melatonina, que es la hormona del sueño. Eso es. Sin serotonina no hay melatonina. Y sin melatonina no hay descanso profundo. Claro, y entonces alguien se despierta a las 3 de la mañana empapado en sudor, sintiendo ansiedad, con el corazón a 1000 y sin poder volver a dormirse. Y lo importante aquí es que no es falta de voluntad para descansar o estrés del trabajo. Es una escasez de recursos químicos provocada por esa inflamación silenciosa. Totalmente. Y claro, si unimos este estado de alerta y agotamiento continuo con las típicas dietas restrictivas que la gente suele hacer de repente para no ganar peso, entramos en un bucle metabólico tremendo. Claro, porque la gente piensa, uy, estoy ganando peso, voy a comer menos. Y es lo peor que pueden hacer. Es que entramos en lo que podríamos llamar el invierno metabólico. Hay que entender que los estrógenos también actúan como señalizadores de energía. Le comunican al cerebro que el entorno es seguro, que hay comida abundante y eso permite que el metabolismo funcione a muy buen ritmo, queme calorías, vaya. Pero cuando los estrógenos caen, de forma natural, el cerebro, que es muy primitivo para estas cosas, percibe que hay escasez. Se pone en guardia. Se asusta mucho. Y si además de esa señal biológica de alerta por la falta de hormonas, la respuesta desde fuera es comer mucho menos, saltarse comidas o cortar drásticamente los macronutrientes esenciales, como hacen algunas dietas cetogénicas extremas o dietas milagro. Espera. Me estás diciendo que comer menos calorías, que es el consejo clásico de toda la vida para perder peso, en realidad engaña al cerebro para que congele el metabolismo y nos deje sin energía. El pico basal, lo que quemamos por el simple hecho de estar vivos, se desploma. Y aquí entra en juego otro mecanismo crucial que las fuentes destacan muchísimo, la resistencia a la insulina. Uy, la resistencia a la insulina. Vamos a detenernos en esto porque es uno de esos términos médicos que se escuchan a diario, en revistas, en internet, pero que rara vez se entienden de verdad. Es verdad. Si usamos una analogía, imaginemos que las células del cuerpo son casas. Y la insulina sería la llave que abre la puerta de esas casas para que entre la glucosa. Y la glucosa es la energía pura, que proviene de lo que comemos, de los carbohidratos. Siguiendo con esa misma imagen, la inflamación crónica de la que hablábamos antes lo que hace es cambiar la cerradura de todas esas casas. ¡Qué faena! Sí. El páncreas sigue fabricando llaves, sigue bombeando insulina al torrente sanguíneo, pero las llaves ya no encajan bien en las cerraduras inflamadas. La puerta no se abre. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa, el azúcar, se queda atrapada en la sangre. Y esto provoca picos de glucosa altísimos. Y claro, el cuerpo no puede dejar esa glucosa circulando alegremente por las venas porque a niveles altos es tóxica, ¿no? Tiene que almacenarla rápidamente en algún sitio seguro. Exacto, tiene que sacarla de la sangre como sea. Y ese sitio seguro de almacenamiento de emergencia resulta ser la zona abdominal. Es el origen de la famosa grasa visceral. La barriguita que sale de repente a los 50.
Pero el problema va mucho más allá de tener que comprar una talla más de pantalón. Las fuentes inciden en que la grasa visceral, esa grasa profunda que rodea órganos vitales como el hígado o los intestinos, no es como la grasilla de los muslos. No es un tejido inerte que solo guarda energía. ¿Qué va? ¿Qué va? Las investigaciones confirman que la grasa visceral funciona casi como un órgano endocrino independiente. Es sumamente activa y agresiva, porque segrega sus propias citocinas inflamatorias. O sea, a ver si lo entiendo. La propia grasa está echando bidones de gasolina a los pequeños incendios del edificio que ya teníamos. Así de crudo es. A más inflamación, más resistencia a la insulina, eso genera más acumulación de grasa visceral y esa grasa crea más inflamación. Es un círculo vicioso perfecto. Y a este cóctel, por si fuera poco, hay que sumarle el cortisol, la hormona del estrés. Que se dispara con la falta de sueño y la dieta estricta, claro. Eso es, se dispara por esa restricción calórica y porque no duermes bien por los sofocos. Y lo fascinante y a la vez terrible del cortisol es que tiene una predilección absoluta por la grasa abdominal. Las células de la grasa visceral tienen muchísimos más receptores de cortisol que la grasa subcutánea de las piernas o los brazos. Así que el estrés literalmente redirige físicamente el almacenamiento de grasa hacia la barriga. Madre mía. Es un mecanismo de supervivencia súper antiguo volviéndose completamente en nuestra contra. Por eso, intentar combatir esto pasando hambre o estresándose con dietas imposibles es literalmente echar leña al fuego del estrés. La clave, según las fuentes que analizamos, está en abandonar la restricción y centrarse en una densidad nutricional altísima. Nutrición densa, sí. Nada de calorías vacías. Y esto nos lleva directamente a proteger dos estructuras fundamentales que sufren enormemente con este cambio de reglas: el sistema óseo y el sistema cardiovascular. Hablemos de los huesos. Hablemos del hueso, que es un gran olvidado. A ver, el hueso no es una piedra muerta dentro del cuerpo. Es un tejido vivo que está constantemente destruyéndose y reconstruyéndose. Y los estrógenos tienen la función vital de mantener a raya a los osteoclastos. Que son las células encargadas de demoler el hueso viejo, ¿verdad? Exacto, los demoledores. Al faltar el estrógeno, estas células demoledoras empiezan a trabajar sin freno, superando con creces a las células constructoras. Así que la pérdida de densidad ósea se acelera muchísimo, dando paso a la osteoporosis. Por eso necesitamos aportar calcio urgentemente. Pero, y esto es clave, en lo que dicen los expertos, no solo a base de beber litros y litros de leche. Claro. De hecho, las fuentes mencionan un abanico mucho más interesante y rico para conseguir ese calcio. Hablan de legumbres, de semillas de sésamo que hay que machacarlas bien para poder absorber los nutrientes, por cierto, hierbas aromáticas y sobre todo un clásico maravilloso que son las sardinillas en conserva comidas con la espina. Buenísimas, sí. Pero claro, consumir mucho calcio plantea un problema muy serio si el cuerpo luego no sabe qué hacer con él. Un riesgo inmenso. Fíjate. El calcio viaja por el torrente sanguíneo, pero digamos que es un mineral sin brújula. Su tendencia natural, sobre todo en estados inflamatorios como los de la menopausia, es precipitarse. Y en lugar de integrarse en el hueso, le da por pegarse a las paredes de las arterias. Uf, mal sitio. Pésimo. Esto acelera la arteriosclerosis, que es el endurecimiento arterial, lo cual es doblemente peligroso porque durante la menopausia el perfil de los lípidos cambia y el colesterol tiende a subir de forma totalmente natural. Es que claro, imagínate, es como tener camiones descargando cientos de ladrillos de calcio en medio de la autopista, en lugar de llevarlos a la obra de construcción. Generan un atasco monumental y un peligro tremendo. Así que la pregunta es, ¿cómo se reprograma la ruta de esos camiones de ladrillos? Y aquí es donde las fuentes introducen algo que parece pura magia química, la vitamina K2. Sí, pero antes de llegar a la K2 no podemos olvidarnos de mencionar a la vitamina D, que preferiblemente la obtenemos de la exposición solar sensata. La vitamina D es como el portero de una discoteca, es la que permite que el calcio pase del intestino a la sangre en primer lugar. Vale, el portero le deja pasar. Exacto. Pero la verdadera gestora logística, la que organiza el tráfico, es la vitamina K2. A mí me gusta imaginar a la vitamina K2 como un sistema de navegación GPS de alta precisión. Se acopla a la molécula de calcio en la sangre, le reprograma las coordenadas y le dice, oye, tu destino no es la arteria, tu destino es la matriz del hueso. Y activa unas proteínas específicas que arrastran el calcio fuera de los tejidos blandos y lo fijan firmemente en el esqueleto.
Es una analogía fantástica, la verdad, porque sin ese GPS, el calcio es un peligro circulatorio. Y ya que tocamos la salud cardiovascular y el temido aumento de colesterol que asusta a tanta gente, es fundamental abordar el papel de las grasas alimentarias. Importantísimo. Básicamente el consumo de grasas para proteger el corazón. Todo light, todo desnatado. Pero la ciencia actual, y nuestras fuentes son tajantes en esto, demuestra que en esta etapa las grasas correctas son el escudo protector más potente. Pero a ver, aquí es donde mucha gente que nos escucha se puede confundir bastante. Si el colesterol sube de forma natural en la menopausia por la falta de estrógenos, ¿cómo es posible que añadir más grasa a la dieta como huevos o pescado azul ayude a proteger las arterias? ¿No las obstruiría más? Es una duda súper lógica, pero parte de un concepto médico bastante anticuado sobre el colesterol. Hoy sabemos que el daño arterial no lo causa la mera presencia de colesterol circulando, lo causa la oxidación de ese colesterol debido a la inflamación. Volvemos a los fuegos del edificio. Exacto, siempre volvemos a la inflamación. Lo que necesitamos son grasas que funcionen como extintores potentes. Y ahí entran los maravillosos ácidos grasos omega 3, presentes en el salmón, las sardinas, las nueces y los huevos de calidad. Estas grasas apagan la inflamación sistémica. Las fuentes desmienten categóricamente que el huevo sea un veneno para el colesterol. Todo lo contrario, es una cápsula de nutrientes esenciales. O sea que el verdadero villano en esta historia no es el pobre huevo ni el aguacate, sino el exceso de grasas omega 6. Totalmente de acuerdo. Las grasas omega 6 se encuentran en proporciones masivas en los aceites de semillas refinados, como el típico aceite de girasol convencional de botella de plástico y en casi todos los productos ultraprocesados y la bollería. El problema bioquímico aquí es que el omega 3 y el omega 6 compiten en el cuerpo por las mismas enzimas para procesarse. Como si quisieran pasar por la misma puerta a la vez. Eso es. Y si inundamos el sistema con bollería y aceites refinados, bloqueamos por completo la capacidad del cuerpo para usar el omega 3, garantizando un estado de inflamación y oxidación constante en las arterias. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues en resumen, que la estrategia nutricional para proteger el corazón, los huesos y mantener el peso raya muy de cerca con una dieta mediterránea clásica, de las contundentes, sin pasar hambre, rica en proteínas de alta calidad y abundante, muy abundante en fibra vegetal. Esa fibra es clave. Claro, porque proporciona saciedad mecánica, estira las paredes del estómago y frena en seco esa ansiedad por comer que suele aparecer con los picos hormonales. Y hablando de fibra, esto nos abre la puerta a uno de los sistemas más fascinantes del cuerpo humano. Ya que hemos perdido el escudo de los estrógenos, resulta que tenemos la oportunidad de construir un escudo secundario en el intestino. El papel de la microbiota intestinal durante la menopausia es probablemente el descubrimiento médico más revolucionario de la última década. El ecosistema de bacterias que habitan en nuestro intestino tiene la capacidad literal de amortiguar el impacto de la caída hormonal. Es increíble. Y las fuentes destacan muchísimo el uso de los fitoestrógenos, que son compuestos vegetales presentes en la soja, el tempe o las legumbres y que tienen la peculiaridad de imitar de forma muy suave la estructura del estrógeno humano. Visto así, parece la solución perfecta, ¿no? Comer más soja orgánica, un poco de tofu a la plancha y suplimos la falta de estrógeno. Pero hay una trampa enorme en todo esto que los divulgadores que hemos analizado señalan muy bien. Sí, y es una trampa metabólica determinante. El cuerpo humano por sí solo, con sus propias enzimas digestivas, es absolutamente incapaz de asimilar y utilizar esos fitoestrógenos de la soja. O sea que entran y salen. Tal cual. Alguien podría consumir kilos de tofu a la semana y no obtener absolutamente ningún beneficio hormonal. Cero. Para que esa maquinaria funcione, dependemos 100% de cepas muy específicas de bacterias en el intestino. Son estas bacterias y solo ellas las que fermentan los fitoestrógenos inactivos y los transforman en moléculas altamente potentes y biodisponibles, como el famoso Equal. Lo cual, fíjate, explica algo que siempre ha resultado súper curioso en los estudios epidemiológicos de todo el mundo. Hay poblaciones en Asia donde la experiencia de la menopausia apenas incluye sofocos severos o esas alteraciones del humor tan bruscas que vemos en Occidente. Y no es solo un tema de genética, es que combinan un consumo tradicional de soja fermentada con una microbiota que ha sido cultivada generación tras generación para ser auténticas fábricas de E. coli.
Exactamente, tienen las bacterias adecuadas. Y para que nosotros aquí podamos cultivar esas fábricas internamente, necesitamos aportar prebióticos, que son básicamente la comida favorita de esas bacterias. Hablamos de ajos, cebollas, puerros y la inestimable familia de las coles, el brócoli, la coliflor, que además aportan azufre y ayudan muchísimo al hígado a procesar los residuos hormonales. Y a la vez, claro, hay que introducir probióticos vivos a través de alimentos fermentados, como el kéfir, la kombucha o un buen chucrut no pasteurizado. Y aquí llegamos a mi truco favorito que mencionan las fuentes, de verdad, porque parece un experimento de magia en la cocina. Es la técnica del almidón resistente. ¡Ah, sí! Es un puntazo. Consiste en cocinar alimentos ricos en almidón, como una simple patata, un boniato o arroz, y luego meterlos en el frigorífico. Las fuentes recomiendan un mínimo de 3 horas, idealmente 24 horas en frío. De primeras a cualquiera le parece absurdo cocinar algo para enfriarlo a propósito antes de comerlo. Puede parecer súper absurdo, sí, pero la química que ocurre dentro del frigorífico es espectacular. Al someter ese alimento cocinado a temperaturas frías, se produce un fenómeno llamado retrogradación. Las moléculas de agua y de almidón se reorganizan por completo formando una estructura casi cristalina. Y este nuevo cristal, ojo a esto, es resistente a las enzimas digestivas humanas en el estómago y en el intestino delgado. O sea que el alimento deja de ser un carbohidrato simple que dispararía la glucosa en sangre y nos daría un pico de insulina. Exacto. Se convierte en un blindaje que viaja intacto por todo el sistema digestivo hasta llegar al colon. Y ahí, en el colon, funciona como un banquete de lujo súper exclusivo para las bacterias beneficiosas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Es como hacer preparación de tuppers para la semana, ese famoso meal prep, pero los destinatarios de la comida no somos nosotros, son los trillones de microbios del intestino. Me encanta cocinar para tus bacterias. Y la recompensa que devuelven esas bacterias tras devorar el almidón resistente es oro puro para el cuerpo. Fermentan esa fibra tan dura y producen ácidos grasos de cadena corta, especialmente uno llamado butirato. ¿El famoso butirato? Sí, el butirato es uno de los antiinflamatorios locales más potentes de toda la biología humana. Sella las paredes del intestino, evitando que pasen toxinas a la sangre, y envía señales químicas de calma al cerebro y a todo el sistema inmune. Es que es alucinante. Hemos visto cómo apagar los fuegos de la inflamación desde la digestión y desde la cocina, pero nos falta activar la gran fábrica interna de antiinflamatorios que viene instalada de serie en nuestra anatomía. Un sistema que en la sociedad siempre se ha asociado a levantar pesas por pura estética o por culto al cuerpo, pero que la ciencia nos dice que en realidad es un órgano endocrino vital, el sistema muscular. Es que entender el músculo como un órgano endocrino cambia por completo la perspectiva sobre el ejercicio físico, especialmente en esta etapa vital. Cuando el músculo esquelético se contrae, sometido a una carga intensa, es decir, cuando haces fuerza de verdad, no solo está moviendo los huesos, está exprimiendo y liberando al torrente sanguíneo una cascada de proteínas maravillosas llamadas miocinas. Las miocinas, claro. Y estas miocinas viajan por todo el cuerpo, patrullando, buscando esos focos de inflamación crónica de los que hablábamos al principio, y los neutralizan. Si volvemos a la imagen de los aspersores contra incendios del edificio que perdieron presión al bajar los estrógenos, la contracción muscular pesada es la forma que tiene la biología de darnos un control manual sobre el sistema antiincendios. Por eso, dar paseos tranquilos por el parque o hacer horas de elíptica y cardio ligero está muy bien para despejar la mente, pero a nivel celular no genera el estrés mecánico suficiente para exprimir esas miocinas de las que hablas. Nada, cero. Por eso las fuentes insisten tanto en que el entrenamiento de fuerza es absolutamente innegociable. No es una opción, es una prescripción médica. Innegociable y tremendamente eficiente. Fíjate, si se aplica el entrenamiento por intervalos de alta intensidad, lo que todos conocemos como HIIT, porque no se requieren sesiones maratonianas de gimnasio de 2 horas. El HIIT busca alternar, por ejemplo, 30 segundos de un esfuerzo verdaderamente explosivo, como un sprint en bicicleta estática, seguido de periodos cortos de descanso. Esta alternancia tan extrema genera una respuesta hormonal espectacular. Y mejora la sensibilidad a la insulina casi de inmediato, ¿no? Abriendo las cerraduras de las células que estaban atascadas. Exacto, obliga a la célula a abrir la puerta para coger energía rápida.
Si conectamos esto con el panorama general, el ejercicio de fuerza busca sacar a las células de esa especie de huelga metabólica a la que las ha sometido el estrés oxidativo y la bajada hormonal. Es la llamada a filas. Pero claro, de nada sirve esforzarse en crear butirato en el intestino enfriando patatas y bombear miocinas con las pesas si por otro lado seguimos metiendo gasolina en el edificio en llamas. El tabaco o la copita de alcohol diario, por muy normalizados que estén socialmente, representan unas cargas brutales de estrés oxidativo. Oxidan las células y sabotean todo el trabajo de reparación del que hemos hablado. Por supuesto, tienes que dejar de intoxicar el cuerpo. La combinación de fuerza, un descanso adecuado para controlar el dichoso cortisol y una nutrición de alta densidad actúa como un verdadero reinicio del sistema, forzando a las mitocondrias, que son como los pequeños motores de las células, a volver a encenderse y producir energía de manera eficiente, disipando ese cansancio crónico. ¿Qué viaje más profundo y revelador hemos hecho hoy? Si hacemos una síntesis rápida de todo este conocimiento que hemos extraído de las fuentes, el mensaje es súper poderoso. La perimenopausia y la menopausia no son errores de diseño biológico. No son un castigo que haya que purgar a base de dietas de hambre y ensaladas tristes sin aliñar. Para nada. Es en realidad una gran actualización del sistema operativo humano. Y como todo software nuevo que instalas en el ordenador, requiere nuevos códigos para funcionar sin dar error. Códigos en forma de almidón resistente cocinado y enfriado, de fitoestrógenos respaldados por probióticos, de un GPS llamado vitamina K2 para guiar al calcio lejos del corazón y de la contracción muscular intensa para recuperar el control manual de la inflamación. Toda esta intrincada red de procesos de la que hemos hablado hoy plantea una reflexión final que, la verdad, roza un poco lo filosófico. Hemos visto a lo largo de este análisis cómo la asimilación de estrógenos vegetales, la regulación del termostato interno para frenar los sofocos e incluso la modulación de los niveles de serotonina y nuestro propio estado de ánimo dependen casi de manera absoluta de que ciertas bacterias en nuestro intestino hagan su trabajo produciendo equol y butirato. Dependemos de ellas por completo. Exacto. Esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Si esta población microscópica tiene las llaves de nuestra estabilidad química, ¿hasta qué punto lo que denominamos nuestra experiencia hormonal es en esencia una experiencia puramente bacteriana? Es decir, ¿son verdaderamente nuestras células humanas las que transitan por la menopausia de forma aislada? ¿O es la inmensa y silenciosa galaxia de nuestro microbioma la que dicta, desde las sombras, la severidad y la forma en que se vive esta transformación? ¡Wow! Es un giro de guión fascinante, la verdad. Dejar de percibir la biología humana como una isla aislada y empezar a entenderla como un ecosistema inmenso, colaborativo y súper complejo. Nos quedamos con esa potente imagen para masticarla durante los próximos días. Mantener esa curiosidad siempre encendida es la mejor herramienta que tenemos. Es fascinante cuestionar los viejos dogmas de las dietas restrictivas y sobre todo poner en práctica esta ciencia hoy mismo. En la próxima comida experimentando con la microbiota y el boniato frío, o en la próxima sesión de entrenamiento de fuerza. Nos vemos en el próximo Análisis a Fondo.